Bueno, todos estos temas, como ven ustedes, dan para mucho más, pero tengo que avanzar. ¿En qué se va a traducir todo este predominio de estos elementos socioculturales nuevos que hacen que yo ponga más énfasis en lo que yo puedo hacer por mí mismo? En una crisis de representación. Hoy día yo creo que no hay día en el cual no aparezca en algún medio de comunicación la temática de la crisis de representación de las instituciones políticas de nuestro país. ¿Por qué? Porque en definitiva estamos bajo esa presión. Sentimos que no son capaces de respondernos en el día a día, sentimos que no nos interpretan en los temas, y de alguna manera entonces lo que uno empieza a preguntarse, ¿qué es lo que uno está delegando cuando delega en un senador o en un diputado mi representación? Y ahí se me genera un problema de fondo. Porque si yo les pregunto a cada uno de ustedes, uno tiende a pensar que por quien vota es por aquel que va a representar de alguna manera mi pensamiento. O que yo encuentro que representa más o menos parecido a mí. Sin embargo, yo después, cuando los veo votando, o los veo ejerciendo la política o haciendo declaraciones, de repente digo, no, pero esta persona no me representa tanto, en realidad yo no estoy tan de acuerdo con él. Porque aquí se empieza a producir un fenómeno sobre el cual muchas veces no pensamos adecuadamente. Creemos que efectivamente la representación es, yo me siento representado por él porque piensa por mí, o por ella, la diputada o la senadora. Sin embargo, lo que yo estoy delegando es la confianza de que idealmente piense como yo, pero no necesariamente va esa persona a pensar como yo. Entre otras cosas, por este mismo tema de la tecnificación de la política. Porque, por ejemplo, cuando un senador, un diputado, una senadora, una diputada hizo la campaña, yo no me preocupé de preguntarle, oiga, ¿y si hay una votación sobre la licitación de transmisiones de televisión en los espacios aéreos, ¿usted cómo va a votar? O, oiga, si hay una votación sobre si se aprueba el aumento o disminución de los impuestos respecto de los productos que van a llegar de China, ¿usted cómo va a votar? Nunca se me ocurrió preguntarle eso. Entonces yo creí que cuando estaba votando por una persona, estaba votando porque iba a representar mi pensamiento, pero en definitiva, el ejercicio concreto que estoy haciendo es depositar en él una confianza. Porque la posibilidad de que represente mi pensamiento, imposible. La misma complejidad de la política hace imposible que represente mi pensamiento. Y de ahí viene, entre otras cosas entonces, el que, pero yo voté por esta persona y ya no me representa. Y empiezo a ver esto de que hoy día se habla tanto de la crisis de la representación. Entonces, por eso yo pongo un poco como pregunta, ¿es una crisis de la delegación de la representación o una crisis de la representación misma? Lo dejo planteado solamente porque obviamente es algo sobre lo que muchos cientistas políticos podrían pronunciarse también, pero que no podemos desarrollar aquí. Frente a eso, ¿cuáles son las respuestas del Estado? Frente a lo que hemos planteado, estos cambios culturales, el énfasis en lo que yo puedo desarrollar por mí mismo. ¿Qué es lo que plantea el Estado? Hay un autor, lo pongo ahí entre comillas, que dice, mire, ¿sabe qué? El Estado, más que otra cosa, es un lugar de cohesión. Lo que debería hacer el Estado a través de sus instituciones es de, por decirlo de una manera como simple, poner la mesa para que los actores se sienten, discutan y encuentren el espacio de acuerdo sobre convivencia social, en los distintos aspectos. Entonces, por eso, Pulanzas ocupa esa expresión, es un lugar de cohesión, de dónde, cómo nos organizamos socialmente para gobernarnos. Ha tenido dos respuestas principales. Por un lado, el Estado ha respondido considerando al ciudadano como un usuario, es decir, lo que llamamos un poco la ventanilla de reclamos, de consulta, lo que mencionaba el senador, las cuentas públicas, los proyectos de reforma y modernización del Estado, los manuales de participación y la capacitación de los funcionarios públicos en la agenda pro participación. Esa es una manera de verlo, básicamente como un usuario al cual informo. Pero también puedo verlo como un sujeto de derechos. Es como otra mirada, es otra dimensión. ¿Y qué significa verlo como un sujeto de derechos? Reconocer los derechos de las personas, sin embargo, ello no significa de manera automática garantizar que todo el mundo participe en ello. Somos claramente una sociedad tremendamente desigualitaria. Y a pesar de que hayamos crecido al ritmo que estamos creciendo, claramente hay un sistema que no distribuye y que genera las desigualdades que todos conocemos. Entonces,
la posibilidad, o lo que llamamos ahí el clivaje entre la inclusión y la exclusión, permanece como una característica que refuerza el carácter ilusorio de esta forma de hacer ciudadanía. No todos efectivamente tenemos las mismas posibilidades de ejercer los mismos derechos. Entonces, desde ese punto de vista, habría que entrar a analizar por qué algunos pueden ejercer ciertos derechos, porque otros no. Y eso me garantizaría o me daría mejores pautas respecto de cómo hago una mejor ciudadanía. La reivindicación de nuevos derechos está íntimamente asociada a una mayor visibilidad de la diferencia social. Es decir, hacer evidente las diferencias no es segregar, es hagámonos cargo de que somos diferentes para ver de qué manera nos podemos acercar a una mayor igualdad. Pero seguir pensando que somos todos iguales es, como decían los filósofos, no es más que una versión metafísica de la igualdad, porque claramente no somos todos iguales. Se piensa muchas veces que el sujeto es un voto y que no tiene mayor relación con el Estado. No hay una voluntad para distribuir efectivamente el poder. Ahí habría que ver de qué manera, por ejemplo, esta ley que estamos comentando genera un desplazamiento y transmite poder a los ciudadanos, empodera a los ciudadanos, ¿no? Y eso habría que reflexionarlo. ¿Qué hemos visto en los últimos años y que tiene que ver, y uno podría entenderlo como expresión de estos cambios que hemos señalado? La emergencia de los movimientos sociales. Que decirlo, ¿no es cierto?, el año pasado, en el 2005 creo que fue, el de los pingüinos, 2006. Bueno, mucho activismo, pero a veces sin una visión clara del punto de vista estratégico. Hay efectos concretos, es verdad. Sin embargo, los movimientos visibilizan verdaderas demandas que no parecen ser escuchadas por las instituciones políticas formales. Todo lo anterior, si ustedes se fijan, hace de alguna manera que, claro, que la gente hoy día, como ya no es que lo diga yo, sino que ya se ha dicho varias veces, sale a las calles. Porque la calle es un medio mucho más efectivo de lograr algo que por la vía de las instituciones políticas se podría haber logrado. ¿Por qué? Porque las instituciones políticas, por todo lo que hemos visto, funcionan con otros ritmos y hacen menos efectista esto que hoy día yo quiero para el aquí y el ahora. No quiero que me digan que se va a solucionar, que a lo mejor en 10 años más, en 15 años más. Posiblemente. No, yo lo quiero para ahora. Y ese ahora, hay una... ¿Se acuerdan de una publicidad que hicieron muchos reclames de un tipo que entraba a las 6 de la mañana a pedir en el McDonald's? Lo quiero ahora. Y no, pero es que abrimos a las 6:30. No, eran las 6, yo lo quiero ahora. Bueno, ojo, porque eso está muy, yo diría, internalizado en nuestras propias costumbres. Entonces también se lo exigimos a la política, ¿no? Las marchas parecen más eficaces que una ley. Si capto el movimiento social y canalizo sus demandas, parezco más protagonista que promoviendo una ley. Esto tiene que ver con lo que vimos muchas veces. De alguna manera no es negativo, esto no es una crítica al mundo político, pero mucho de lo que planteaban efectivamente el movimiento estudiantil el año pasado fue recogido por distintos sectores políticos. Y estuvieron de acuerdo en agilizar y en aprobar y en hacer avanzar las leyes y reformas mucho más rápido de lo que habría sido si alguien hubiera presentado el proyecto y que pasa por esta Cámara y que va a la otra y que la ratifica y que etcétera, etcétera. Esto, ojo, entre paréntesis, esto que estoy diciendo, si ustedes se habrán dado cuenta, no es una particularidad de Chile. Porque sabemos que esto tiene que ver con movimientos que están ocurriendo en España, en Francia, en Grecia, en distintas partes. ¿Por qué entonces la participación ciudadana bajo estas nuevas formas? Porque nos guste o no nos guste, a pesar de los avances que puede haber tenido el sistema democrático, sigue teniendo imperfecciones. Seguimos reconociendo que no genera toda la equidad que nosotros esperamos. Si no hay un mejoramiento socioeconómico de la población, se desvaloriza el sistema democrático. Mucho, Vicente Carrillo, un español, decía, mucho de la legitimidad de un gobierno se juega a través de la eficacia de su aparato público. ¿Por qué? Porque en general el que recurre al aparato público es la persona que más necesita de ese apoyo.
Y en la medida en que el aparato público, el aparataje público, la administración pública en general no me responde, yo voy a tender a juzgar la calidad del gobierno muchas veces por la calidad de la administración pública. Los componentes y calidad de la democracia actual, por ejemplo, lo que mencionábamos, los temas valóricos, no suponen consulta y tal vez la gente aquí sí quiere participar y siente que no influye en lo que le importa. Hay otros países en los cuales se ha considerado, se ha preguntado, por ejemplo, sobre el tema del aborto, si están de acuerdo o no con el aborto. En Uruguay en algún momento preguntaron por si están de acuerdo por una ley de amnistía. Sin embargo, en Chile sabemos que ahí el senador, ¿no es cierto?, debe manejarlo mucho mejor que yo. ¿Cuáles son los temas que efectivamente se pueden plebiscitar? Es también ahí un zapato bastante apretado. No cualquier cosa puede llegar y plebiscitarse. Y esa, evidentemente, es una línea de participación activa que pueden tener los ciudadanos. Se han discutido mucho los temas valóricos. En el diario del domingo aparecía un comentario, una columna del rector de las Portales, no sé si lo vieron, el título de la columna se llamaba Piñera Gay. ¿Lo vieron o no? En el que hacía referencia a de qué manera, y sorprendiendo a la sociedad chilena, Piñera o su gobierno le había dado forma a una serie de avances que habían favorecido a las minorías sexuales. El que por primera vez en el censo se consultara sobre la existencia de parejas que vivían o que convivían, siendo del mismo sexo. El presupuesto que se estaba aprobando para personas que querían hacerse tratamientos hormonales y cambios de sexo. ¿Se fijan? Es decir, sin embargo, eso que efectivamente ha sorprendido, entre comillas, porque nadie yo creo que se habría esperado, sinceramente, yo pienso que nadie se habría esperado que se hubiese avanzado tanto en esa línea, tanto respecto a lo no existente. Yo estoy de acuerdo en que ahí hay mucho camino que recorrer todavía, pero que se hubiese avanzado tanto respecto a lo que existía, muestra que, de alguna manera, son temas que son sensibles a la sociedad y que nunca han pasado por una consulta. Una manera de hacer posible una democracia efectiva y un deseo de vivir en comunidad es la promoción de la deliberación y la participación efectiva en las decisiones que involucran a la comunidad, como por ejemplo esto que acabamos de señalar, los temas valóricos. O sea, la combinación entre participación y redemocratización de las instituciones públicas debiese recrear el sentido efectivo de la vida en común. Las instituciones políticas no pueden mirarse a sí mismas para enfrentar las demandas de la ciudadanía. Como lo decíamos recién, en la década de los 60, nuestro país se abrió a grandes espacios de participación. En la década de los 60 se creó la ley de sindicalización campesina. En ese tiempo estaban agremiados o sindicalizados solo los obreros industriales de las ciudades. No había sindicalización campesina. No habían organizaciones de base organizadas, juntas de vecinos, centros de madres. La participación de las empresas, ahí hubo todo un movimiento autogestionario, toda la influencia de Yugoslavia en ese tiempo, ¿no es cierto?, de la tercera vía, de los modelos de participación más activa de los trabajadores en las empresas, de los trabajadores en la propiedad de las empresas, todo ese discurso que hubo en ese tiempo. Tuvo el movimiento de las universidades, las reformas de Mayo, que le dieron mucha más cabida y expresión a la fiesta mentalidad que conocemos hasta hoy día, sobre todo por lo menos en las universidades públicas. El Concilio Vaticano II, la Iglesia también se sumó a esta vorágine participacionista y transformó la forma de hacer las misas. ¿Se acuerdan que en ese tiempo las misas se hacían en latín, dejaron de hacerse en latín, se empezaron a hacer en el idioma de cada uno de los países? El curita ya no hacía la misa mirando al crucifijo y dándole la espalda al pueblo de Dios, sino que se dio vuelta y empezó a hacer la misa hacia allá. Se crearon las conferencias episcopales en cada uno de los continentes, cosa que no había, es decir, se bajó y se empezó a considerar mucho más la iglesia local. O sea, lo que quiero mostrar con eso es que hasta la iglesia se sumó a esta idea de participación. Es imperioso entonces que las instituciones políticas miren, escuchen y valoren los cambios que ocurren en el ámbito cultural. En nuestro país, las transformaciones culturales, aunque silenciosas, parecen avanzar con mayor rapidez que los cambios en la institucionalidad política.
Eso por mi parte. Muchas gracias.